Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a ver las condiciones ambientales en el suelo para ser eficientes a los bioinsumos. Esta exposición la realizamos en la Universidad Central de Venezuela en forma virtual y ahora la estamos grabando para el canal de Agrotecnología Tropical en YouTube. Sean ustedes bienvenidos. Para empezar a entender un poco sobre las condiciones ambientales para el desarrollo de los bioinsumos, tenemos que estudiar lo que es la pirámide de la enfermedad. La pirámide de la enfermedad es algo que nosotros estudiamos cuando vemos el desarrollo de las enfermedades de las plantas, que son microorganismos también. Y al igual que se estudia en el caso de los microorganismos patógenos, también sirve para la explicación de los microorganismos beneficiosos. Entonces, lo primero que debe existir para que ocurra una enfermedad es la presencia de un patógeno o de un microorganismo si estamos viendo desde el punto de vista positivo. Entonces, la presencia de microorganismos es lo primero que debe ocurrir. Lo segundo es que debe haber un hospedero susceptible. En el caso, por ejemplo, del banano, pudiera estar la presencia del Fusarium raza 4 tropical y un hospedero susceptible que pudiera ser una planta de banano susceptible. En este caso, prácticamente todas las plantas son susceptibles, pues no se han conseguido materiales resistentes al Fusarium raza 4 tropical en bananos. Luego, deberíamos tener las condiciones ambientales favorables. Es el punto que nos va a tocar ahorita estudiar. Podemos tener la presencia del patógeno, podemos poner el hospedero susceptible, pero si las condiciones ambientales no son favorables para que se desarrolle la enfermedad, no se va a desarrollar la enfermedad. En el caso del Fusarium raza 4 tropical, deben estar las condiciones para que se desarrolle el Fusarium raza 4 tropical. Ahora, si las condiciones ambientales no son favorables, el hongo no se va a desarrollar, ese hongo perjudicial. Pero también hay un equilibrio entre los hongos beneficiosos y los hongos patógenos. Ellos están en continua competencia. Entonces, las condiciones ambientales pueden marcar la diferencia para que se desarrollen los patógenos o pueden estar las condiciones ambientales para que se desarrollen los microorganismos beneficiosos. Son dos condiciones ambientales totalmente diferentes. Cada microorganismo tiene sus características de cuándo se favorece su desarrollo y cuándo no. Entonces, luego, por último, tenemos el cuarto factor, que es el tiempo. Deben estar el suficiente tiempo juntos, tanto el patógeno como el hospedero susceptible, como las condiciones ambientales. Nos podemos hablar que para que se desarrolle un microorganismo beneficioso debe estar presente él, debe estar la presencia del sustrato donde se desarrollaría el microorganismo beneficioso, que en este caso sería el hospedero susceptible. Luego deberían estar las condiciones ambientales favorables y finalmente todos juntos en el tiempo para que le dé suficiente capacidad para que se desarrolle el microorganismo que nosotros queremos desarrollar. Entonces, aquí queremos mostrar una experiencia que hemos estado viendo en la isla de La Palma, en las Islas Canarias, en España, donde las personas tienden a regar mucho. Eso también, estas condiciones también se ven en la zona del Magdaleno, pero no por mucho riego, sino por mucha lluvia. Y también se llega a ver en Piura, Perú, cuando riegan con muy alta frecuencia. Un cliente, nosotros resolviendo lo que le vamos a explicar más adelante, le resolvimos el problema simplemente cambiando la frecuencia de riego. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Se ven las partículas de suelo y todo el espacio poroso cubierto de agua. No hay aire. En estas condiciones de mucha saturación de agua, las raíces tienden a ser muy cortas, de un color negro, marrón oscuro por el desarrollo de enfermedades, puede ser Fitium, Phytophthora, puede ser la presencia de nematodos, el hecho de que se desarrolle una serie de hongos que no permiten que se desarrollen las raíces, y las raíces tienden a ser muy cortas, las raíces no tienen aire con que respirar y se presenta un problema en el desarrollo del banano.
Estas son las condiciones propicias para que se desarrollen enfermedades como la Ralstonia solanacearum o que se desarrollen enfermedades como el Fusarium por condiciones de saturación de humedad, incluso el desarrollo de nemátodos en el suelo. Estas son las condiciones ideales para que el banano se pierda por cualquiera de esas tres causas. Eso puede ser por problemas de drenaje allá en el Magdaleno o por riegos muy frecuentes en Piura, Perú o en las Islas Canarias. De hecho, hay una tendencia en las islas donde no hacen una modificación del riego, producto de las condiciones climáticas. Y entonces, en invierno y en verano, allá sí se puede hablar de invierno y verano, prácticamente riegan con la misma cantidad de agua, cuando la demanda del cultivo es totalmente diferente. Entonces, ellos observan tradicionalmente que en invierno las plantas frenan su desarrollo y en verano se ponen lindas y bellas. En verano la cantidad de agua que están aplicando es acorde a la demanda de agua del cultivo, pero en invierno están aplicando agua en exceso y crean problemas en el desarrollo de las raíces y en el desarrollo de enfermedades. Terminan haciendo aplicaciones de productos al follaje para nutrir foliarmente algo que se debió haber nutrido por el suelo. Con el software de cálculos de fertirriego que hemos desarrollado nosotros, que calcula las cantidades de agua y fertilizantes de los cultivos, simplemente ajustando la humedad y prácticamente no hemos aplicado nada de fertilizante, nada en comparación a lo que normalmente aplicaban. Nosotros el suelo lo fuimos secando progresivamente y se empieza a ver algunos cambios. Primero que las raíces dejan de ser cortas y negras, pasan a ser raíces blancas y muy largas, raíces que exploran todo el suelo. En el centro entre hilo y hilo, en el centro de los callejones, ya se consiguen raíces de banano, quiere decir de la platanera, que ya llegan a esos sitios a buscar agua. Por otro lado, estas condiciones de poco riego, de poca agua, favorecen el desarrollo de las micorrizas. Las micorrizas son hongos que se asocian a las raíces del banano y que hacen como una extensión y cubren y exploran mayor volumen de suelo. Eso puede ocurrir en condiciones de aireación, donde no exista tanta humedad en el suelo. El profesor Avilán, en su libro de fruticultura, de por allá en los años 80 del siglo pasado, ya hablaba que en los bananos podían alcanzar hasta 2 metros la profundidad de las raíces. Entonces, si nosotros creamos las condiciones ambientales adecuadas en el suelo, las raíces se van a desarrollar de una manera conveniente. A eso hay que sumarle la extensión que representa el desarrollo de las micorrizas, que son microorganismos beneficiosos que ven en estas condiciones de suelo poco húmedos condiciones ideales para desarrollarse y ayudar a la planta a hacer el intercambio de agua y nutrientes por exudados radicales. También ocurre que, sacando el ejemplo del banano, yéndonos, por ejemplo, al caso de las leguminosas, el frijol, la soya, si las condiciones de saturación de agua y hay mucha agua en todos los espacios porosos y no hay aire en el suelo, pues difícilmente el Rhizobium va a poder hacer la fijación del nitrógeno atmosférico, porque se dice que el Rhizobium agarra el nitrógeno del aire y lo coloca en el suelo, dentro de las raíces, en forma biológicamente activa, y hace una simbiosis con la planta de leguminosa, en este caso una planta de frijol, una planta de soya. Pero tiene que haber aire en el suelo. Si el suelo está saturado de humedad y hay mucha agua, pues el Rhizobium no va a poder desarrollarse y no va a poder cumplir sus funciones de fijación de nitrógeno atmosférico. En este caso estamos hablando de bacterias simbióticas, ¿verdad? Pero también hay microorganismos de vida libre, como pudiéramos mencionar el Azotobacter. El Azotobacter, para poder fijar nitrógeno atmosférico, tiene que haber atmósfera dentro del suelo y para eso significa que no debemos tener exceso de humedad en el suelo. Si hay exceso de humedad en el suelo, el Azotobacter no va a poder hacer sus labores fijadoras de nitrógeno. Y aunque parezca paradójico, hay muchos microorganismos, aparte de Rhizobium y
Rhizobium y Azotobacter, que también fijan nitrógeno atmosférico. Se ha conseguido, por ejemplo, que Clostridium puede fijar nitrógeno atmosférico. Aspergillus puede fijar nitrógeno atmosférico, pero tiene que haber atmósfera dentro del suelo para que ellos puedan hacer esa labor. Incluso algunas cepas de Trichoderma también pueden fijar nitrógeno atmosférico, siempre y cuando, por supuesto, tengan atmósfera. Entonces, es importante que el suelo no tenga excesiva humedad para que la planta se desarrolle adecuadamente, para que se desarrollen las raíces, se frene el desarrollo de patógenos y se favorezca el desarrollo de los microorganismos beneficiosos, que ya hemos mencionado a Rhizobium, hemos mencionado a Azotobacter, hemos mencionado a Trichoderma y hemos mencionado a las micorrizas, simplemente por bajar la cantidad de humedad en el suelo. Luego tenemos que hablar de la presencia de humus. El humus se desarrolla por no hacer labores de rastreo o mover el suelo para airear excesivamente el suelo, ya que cuando nosotros volteamos el suelo y lo removemos con una rastra o con un arado, sencillamente nosotros estamos disturbando el suelo, aireando el suelo y ocurre la oxidación de la materia orgánica. Entonces los suelos tienden a ponerse blancos. Ahora, si nosotros frenamos eso y dejamos que la hojarasca cubra el suelo y que exista vegetación, progresivamente se va a ir desarrollando una capa de humus en el suelo. Es una capa superficial de color negro oscuro que todos conocemos, que llamamos horizonte A. Pero adicionalmente al humus que se forma por la hojarasca y todos estos residuos, existe otro humus que se produce en la planta, porque estos exudados radicales para algunas personas no es más que una inyección de carbono al centro del suelo. Y ese carbono dicen que tiene propiedades húmicas. Entonces, mientras nosotros tengamos unas raíces que profundicen y que se desarrollen adecuadamente, vamos a tener mayor presencia de humus en las profundidades del suelo. Todo esto va a favorecer a los microorganismos beneficiosos sobre los microorganismos perjudiciales. En el caso de Phytophthora, es un patógeno muy bien conocido. En condiciones de altos contenidos de materia orgánica se crean una cosa que llaman suelos supresores. La presencia de microorganismos en vida libre es tan alta y se crea una competencia tan fuerte entre microorganismos que Phytophthora no es capaz de desarrollar su capacidad patogénica sobre los cultivos. En este caso pudiéramos hablar de un cultivo de tomate, pudiéramos hablar de un cultivo de papa, por aumentar sencillamente la cantidad de humus en el suelo. Por otro lado, cuando hay mucho humus en el suelo, Fusarium, Alternaria, Phytophthora, se dedican a consumir esa materia orgánica que está en el suelo y dejan de hacer su labor patogénica. Entonces es muy conveniente que exista buena cantidad de materia orgánica porque sencillamente le estamos dando una comida y estamos distrayendo a estos hongos perjudiciales o microorganismos perjudiciales y los estamos alimentando de otra manera para que nos dejen tranquilas a las plantas de cultivo que nosotros queremos desarrollar. Luego, otro aspecto importante es la biodiversidad. Un suelo desnudo donde nada más exista un monocultivo es un caldo de cultivo para el desarrollo de cualquier epidemia. Aquí estamos estamos haciendo una producción comercial y aquí se puede ver la presencia de cambures, bananos, y se está viendo un rebaño de ovejas aquí en el fondo. Aquí se ve una planta de guanábana que está pequeña y aquí se ven unas plantas de ocumo, Xanthosoma sagitifolia. Y vemos un pastizal, una pradera polifítica porque no es una sola especie de pasto, es una diversidad de pastos. Entonces, aquí estamos practicando ganadería regenerativa y estas ovejas están siendo movidas con cerco eléctrico de un sitio para otro. Y ya estamos viendo que se están desarrollando varios cultivos al mismo tiempo. Al haber una biodiversidad alta, esto va a producir unos exudados radicales que va a favorecer unos microorganismos. Este va a producir unos exudados radicales que va a favorecer a otros microorganismos. Otros microorganismos y otros microorganismos. Y van a haber competencia entre los microorganismos de cada una de estas plantas que se desarrollan, tanto buenos como malos. Y van a entrar en competencia. Y va a ser muy difícil que se desarrolle una enfermedad como lo presenta la amenaza del Fusarium raza 4 tropical.
Las ovejas, por su parte, hacen una labor regenerativa del suelo. Y al hacer este tipo de pastoreo, que nosotros llamamos pastoreo de ultra alta densidad, desarrollado en Zimbabue, África, la actividad de las ovejas va incrementando el contenido de materia orgánica en el suelo, no solo por las excretas de las ovejas, sino también al hacer la remoción del follaje y obligar a la planta de pasto a producir mayor cantidad de raíces que se van a morir y descomponer dentro del suelo, mejorando progresivamente el contenido de materia orgánica en el suelo y los beneficios que estamos mencionando. Aquí vemos que prácticamente no hay ningún, o sea, las ovejas no se comen el ocumo, no se comen la guanábana, se comen el banano o el plátano cuando está pequeño, pero cuando ya la planta está grande, escapan a la presencia de las ovejas y no se presenta problema. Entonces aquí vamos a tener un sistema agropastoril al final, en este caso con ovejas, y una diversidad de cultivos que va a representar una biodiversidad muy alta en el suelo, que va a representar una biodiversidad muy alta de microorganismos que van a frenar la posibilidad de que uno se desarrolle mucho más que otro y que llegue a desarrollar una enfermedad. Estamos creando las condiciones ambientales para que estos microorganismos que normalmente se desarrollan en vida libre tengan la posibilidad de desarrollarse naturalmente sin tener que hacer aplicaciones de insumos externos. Ya que cuando nosotros aplicamos 10, 15 gramos de un producto, de unas esporas de un tricoderma en una hectárea, en realidad no estamos haciendo toda la liberación de tricoderma que necesita ese suelo. Estamos haciendo una siembra y siempre necesitamos que ese tricoderma se desarrolle. Si las condiciones ambientales que va a conseguir esa semilla de tricoderma, esas esporas que estamos regando en el campo, no son las adecuadas para que tricoderma se desarrolle, por más tricoderma, por más esporas que apliquemos, no vamos a lograr los beneficios del uso del tricoderma en el cultivo. Es preferible trabajar en cambiar las condiciones ambientales con todas las cosas que hemos mencionado en esta presentación para lograr el objetivo que estamos persiguiendo. Fíjense, aquí estamos viendo, por ejemplo, una interacción favorable entre los microorganismos y las ovejas. Existe una enfermedad que se llama Haemonchus contortus, que es asesina de ovejas. Esto ha matado cualquier cantidad de ovejas. Y en Pakistán hicieron una investigación y consiguieron que estos hongos pueden frenar el desarrollo del nemátodo que produce esta enfermedad en las ovejas. Y fíjense lo siguiente, Fusarium oxysporium es precisamente, no necesariamente la raza 4 tropical, pero es precisamente la misma especie de la que causa esos graves problemas en los bananos. Y fíjense que tiene la segunda mejor capacidad de matar adultos de Haemonchus contortus. ¿Ok? La tercera capacidad de matar larvas y la primera capacidad de matar huevos de este nemátodo asesino de ovejas. Entonces, donde el Fusarium era un enemigo de los cultivos que nosotros estamos desarrollando, entre ellos los bananos, es un gran aliado en el caso del cultivo, pero en la cría de ovejas. Por eso es que hay una interacción favorable entre la presencia de Fusarium, que en el caso de las ovejas es favorable y en el caso del banano puede ser un problema. Igual pudiéramos hablar, por ejemplo, de la alternaria alternata, que es una enfermedad, o es un patógeno que causa una enfermedad terrible, terrible en tomate. Y entonces aquí vemos cómo los huevos de la Haemonchus son altamente susceptibles a la presencia de la alternaria alternata, al igual que tiene un efecto en el control de larvas y adultos. Tricoderma harzianum, por supuesto, ya conocemos que eso es un hongo muy favorable y que tiene un efecto nematicida importante y lo conseguimos siendo el principal causa de muerte o la principal actividad nematicida en adultos, en el caso de Haemonchus, la segunda de larvas y la tercera en huevos. Luego tenemos el Aspergillus niger, muy conocido por la producción de aflatoxinas que dañan los productos almacenados y que pueden producir daños importantes en los rebaños cuando existen altas poblaciones en el alimento concentrado que comen las ovejas. Sin embargo, el Aspergillus también tiene un efecto importante en adultos, pero mucho más importante en larvas y en huevos.
tal vez por ¿cómo se llama? Las aflatoxinas que generan. Entonces, en pequeñas cantidades no matan a la oveja, pero sí matan a los nemátodos que matan a las ovejas. Y finalmente está este otro hongo que no lo conocemos mucho, pero sí a estos otros cuatro, principalmente estos tres, que sabemos que son unos patógenos importantes, pero que bajo las condiciones adecuadas vemos que pueden producir un beneficio al ecosistema. Entonces, bueno, aquí viendo las ovejas pastoreando con las plantas de guanábana y las musáceas sin causarles mayor daño, así concluye otro video más del canal de agrotecnologiatropical.com. Los invitamos a seguir viendo otros videos en nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle a la campanita para ser informado cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. Muchas gracias.